Tengan todos muy buenas noches. Somos el equipo número 7 y nuestro tema es el cloroplasto. Las integrantes de este equipo son Jennifer María Díaz Aquino, Carla Marián Pacheco Rivera, Alison Alexia Cigarán Echegoyen, Verónica Guadalupe Umaña Navarrete y mi persona Stephanie Carolina Torres Mejía. Bueno, probablemente sepas que tu cuerpo está formado por células, millones de ellas. Tal vez también sepas que el motivo por el que tienes que tomar alimentos como vegetales es para tener la energía para hacer cosas como hacer deportes, estudiar, caminar e incluso respirar. Pero, ¿qué ocurre exactamente en tu organismo para convertir la energía almacenada en el brócoli en una forma de que tu cuerpo pueda utilizarlo? ¿Y cómo es que la energía queda guardada en el brócoli? Bueno, los cloroplastos son organelos que se encuentran en las células del brócoli, así como de las otras plantas, algas, que capturan la energía luminosa y almacenan como moléculas de combustibles de los tejidos vegetales. Los cloroplastos son organelos de forma de disco que se encuentran en un citosol de una célula. Tienen membranas internas y externas con un espacio intermembranoso entre ellas. Si pasaras a través de las dos membranas y llegaras al espacio en el centro, te darías cuenta que contienen discos membranosos conocidos como tilacoides que están acomodados en pilas interconectadas llamadas granas. Los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos característicos de las células vegetales, en las cuales tiene lugar la fotosíntesis, un proceso impulsado por la luz en el que se fija el CO2 para formar azúcares y otros compuestos inorgánicos. Los cloroplastos poseen formas y tamaños bastante diferentes. En las plantas vasculares tienen forma discoidal de 4 a 10 micrómetros de diámetro y de 1 a 3 micrómetros de espesor. En las algas su forma es más variada, pudiendo tener forma de cinta en espiral como en Spirogyra estrellada en Cinema. También los cloroplastos se consideran como importantes centros metabólicos en las plantas o en células vegetales, donde ocurre múltiples reacciones químicas gracias a las enzimas y a las proteínas que este organelo posee. Entre sus principales funciones está la fotosíntesis, que la fotosíntesis ocurre gracias a la clorofila, que es un pigmento verde que se encuentra dentro de las membranas tilacoides. Las reacciones fotosintéticas ocurren gracias a la luz que transfiere energía al pigmento de la clorofila, en donde en este proceso trae como consecuencia la formación de la síntesis del ATP en el estroma. A esta fase también se le conoce como fase luminosa, que es la primera fase de la fotosíntesis. La segunda fase, que se conoce como fase oscura, tiene lugar a la fijación del carbono. Es decir, que en esta etapa los anteriores productos de la fase luminosa son utilizados para crear o construir los carbohidratos. Y pues así sucesivamente, la luz en energía para la formación de glucosa y otros carbohidratos. Otra de las funciones del cloroplasto es el almacenamiento del almidón, es decir, que se almacena la glucosa en forma de granos de almidón. Y por último, una de las funciones de los cloroplastos es que pueden sintetizar las proteínas, ya que el ADN cloroplasmático contiene información genética para la síntesis o para la creación de algunas proteínas por medio de los ribosomas del organulo. Los cloroplastos poseen formas y tamaños bastante diferentes. Podemos observar una muestra de cloroplastos en un microscopio. El número de cloroplastos también varía según los organismos. Numerosas algas, unicelulares y filamentos poseen solo uno o dos cloroplastos por célula.
Seguimos con la estructura de los cloroplastos. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos están rodeados por dos membranas, la interna y la externa. El espacio entre ambas membranas la podemos denominar espacio intermembranoso. La región acuosa encerrada por la membrana interna se denomina estroma y es equivalente a la matriz mitocondrial. En el interior del estroma se localiza una membrana continua denominada membrana tilacoidal, que encierra un espacio interno conocido como espacio tilacoidal. La membrana tilacoidal forma vesículas apiladas, denominadas tilacoides. Las vesículas pueden encontrarse apiladas formando la grana o granum, o como vesículas individuales que atraviesan el estroma y conectan los grana entre sí. Así pues, los cloroplastos tienen tres membranas diferentes, externa, interna y tilacoidal, y tres compartimentos internos separados, el espacio intermembranoso, el estroma y el espacio tilacoidal. Las reacciones de la fotosíntesis se pueden separar en dos fases, fase luminosa y fase oscura. Las reacciones de la fase luminosa se localizan en la membrana tilacoidal y las reacciones de la fase oscura tienen lugar en el estroma. Composición de los cloroplastos. Membrana externa y membrana interna. Estas membranas contienen un 60% de lípidos y un 40% de proteínas y su estructura es similar a la de todas las membranas celulares. La membrana externa es permeable a la mayor parte de las moléculas pequeñas. La membrana interna es prácticamente impermeable a la mayoría de las sustancias, pero contiene proteínas transportadoras. Ambas membranas son muy impermeables al CO2, que es el sustrato para la síntesis de los hidratos de carbono. Membrana tilacoidal. La membrana tilacoidal, igual que la membrana interna mitocondrial, es impermeable a la mayoría de las moléculas e iones. Contiene los pigmentos fotosintéticos que absorben la energía luminosa y su contenido proteico es muy elevado. Los pigmentos poseen dobles enlaces conjugados y debido a ello absorben intensamente la luz visible. Son de dos tipos, clorofilas y carotenoides. Las clorofilas son pigmentos verdes. En las plantas vasculares y en las algas verdes hay dos tipos de clorofila. La clorofila A y la clorofila B, cuyos espectros de absorción son diferentes. Los carotenoides son pigmentos de color amarillo o anaranjado, entre los cuales se encuentran los carótenos y sus productos de oxidación, las xantofilas. Las proteínas de la membrana tilacoidal se pueden clasificar en tres grupos. Proteínas asociadas a los pigmentos y que forman parte de los fotosistemas 1 y 2. Proteínas de la cadena fotosintética de transporte de electrones. Y por último, el complejo ATP sintetasa, cuya estructura y función son semejantes a la de la mitocondria. Los estromas. El estroma contiene una disolución concentrada de enzimas. También contiene una o más copias de DNA o ADN y que tienen forma circular. También contiene RNA, ácido ribonucleico, y ribosomas. Estos intervienen en la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto y que la mayoría sintetizan en el citosol. Entre las enzimas están las responsables del ciclo de reducción fotosintética del CO2 o ciclo de Calvin. ¿Qué es el ciclo de Calvin? Es la fijación de carbono de la fotosíntesis. También están las responsables de la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos. Y también las que intervienen en la replicación, la transcripción y traducción del DNA del cloroplasto. Estos se encuentran en el estroma, también diversas inclusiones entre ellas, los granos de almidón y las gotas lípidas. Los granos de almidón son productos de almacenamiento temporal y solo se acumulan cuando la planta realiza la fotosíntesis. Pueden faltar en los cloroplastos de plantas mantenidas en la oscuridad durante 24 horas como mínimo y reaparecen al volver a poner la planta a la luz solar durante 3 a 4 horas.